Por más de 50 años, los humanos hemos intentado encontrar una forma para producir energía con fusión nuclear. El Sol ya lo hace desde hace miles de millones de años. La principal fuente de energía dentro del Sol son los átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno se encuentran cargados positivamente y por lo tanto se repelen entre ellos. Pero debido a la gran presión y calor que hay dentro del Sol, los átomos logran juntarse. Este proceso es conocido como fusión. La fusión crea helio. En el proceso de destrucción de materia, grandes cantidades de energía son liberadas. Esto causa una reacción en cadena que lleva a la emisión del Sol. ¿Podremos finalmente ser exitosos en producir energía con fusión nuclear como nuestro Sol? ¿Qué es la fusión nuclear? Para entender un poco más sobre lo que es la fusión nuclear, es necesario lograr entender su significado y algunos conceptos que vienen en conjunto con ello. La fusión nuclear es un proceso donde dos núcleos atómicos se combinan para formar uno más pesado, liberando energía provocada por las fuerzas nucleares. En el modelo estándar de física de partículas existen cuatro fuerzas fundamentales. Una de ellas es la fuerza nuclear fuerte. La fuerza mantiene unidos a los nucleones, es decir, protones y neutrones que coexisten en el núcleo del átomo. Cuando están cerca, los átomos uno de otro se repelen debido a las fuerzas de repulsión de Coulomb. Sin embargo, cuando la energía cinética de los átomos es muy grande, logran chocar entre sí y gracias a ello, el núcleo de dos átomos fusiona, es decir, logran unirse formando un núcleo nuevo. De tal manera, la barrera de repulsión se traspasa y los nucleones de los dos átomos son atraídos por la fuerza nuclear fuerte. Barrera colombiana. Como ya se mencionó, para que ocurra la fusión nuclear es necesario que la fuerza nuclear fuerte sea mayor a la fuerza de repulsión de Coulomb. Tal y como podemos ver en la gráfica de distancia contra energía potencial, entre R mayúscula y R minúscula predomina la fuerza de repulsión de Coulomb, y la energía potencial es mayor a cero, pero la distancia de 0 a R mayúscula, la fuerza nuclear fuerte predomina. Por lo tanto, los nucleones serán atraídos. Para que esto suceda, los átomos deben estar sometidos a temperaturas alrededor de 100 millones de grados, de tal manera que la energía cinética aumente y con ello se pueda romper la barrera. Como se mencionó, la fusión ocurre cuando dos núcleos atómicos se unen para formar un nuevo núcleo más pesado, cuando las fuerzas nucleares vencen a las fuerzas de repulsión. El Sol presenta procesos de fusión en su núcleo, debido a las altas presiones y temperaturas. El Sol fusiona 620 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo, y de ahí es donde obtiene su energía. Cuando los núcleos están a brechas tan pequeñas entre ellas, la fuerza nuclear gana, y se genera la primera reacción de fusión. Dos átomos de hidrógeno se fusionan, entregando un isótopo de hidrógeno llamado deuterio, el cual tiene un neutrón de exceso. Además, se genera un positrón y un neutrino. Este deuterio se fusiona con otro átomo de hidrógeno, produciendo un isótopo del helio y emisiones de rayos gamma. La próxima reacción puede tomar dos caminos. La primera, en donde se fusiona con un hidrógeno generando un átomo de helio, un positrón y un neutrino. O cuando el isótopo de helio fusiona con otro igual, dando así a un átomo de helio y dos de hidrógeno. Al analizar la primera opción, podemos obtener la siguiente representación de la reacción de fusión de cuatro átomos de hidrógeno. Si deseamos calcular dicha energía liberada en el proceso, tenemos que calcular el cambio de masa que existe en la reacción. Primeramente, la masa inicial es la de los cuatro átomos de hidrógeno. La masa final es la de los cuatro átomos de helio y le tenemos que restar dos veces la masa de los electrones.
Ese cambio de masa es igual a 0.0297 unidades de masa atómicas. Al hacer la correcta conversión, obtenemos que la energía desprendida es igual a 27.67 megaelectronvolts. Es una cantidad bastante grande para la unión de 4 átomos de hidrógeno. Este proceso que acabamos de describir se denomina ciclo protón-protón, el cual se considera uno de los ciclos más básicos en lo que se genera la energía del Sol y otras estrellas abundantes en hidrógeno. Esta es una de las dos reacciones de fusión que suceden en las estrellas, normalmente para estrellas del tamaño del Sol. La otra reacción es el ciclo CNO. El ciclo protón-protón toma un tiempo aproximado de 1000 millones de años. Esto, dado que de manera contraria, las estrellas se consumirían muy prontamente. En la Tierra es difícil poder reproducir las mismas condiciones que existen en el Sol. Por lo tanto, la fusión hidrógeno-hidrógeno no es la que se realiza en los laboratorios. En lugar de esta, se hacen reaccionar dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, átomos ligeros, y cuya reacción genera igualmente un átomo de helio. El costo de producción del deuterio es sumamente bajo y fácil de obtener. Afortunadamente, el tritio también se puede producir en reacciones de fusión, lo cual veremos próximamente. Estas reacciones tienen que llevarse a cabo a niveles muy altos de temperatura, alrededor de 100 millones de Kelvin, lo cual hace que el combustible se ionice y finalmente se forme el plasma. Hay tres requerimientos básicos que cualquier reactor termonuclear exitoso debe cumplir. El primero es que la temperatura del plasma debe ser muy alta, dependiendo del tipo de reacción. El segundo es que la densidad de iones también debe ser muy alta. Esto es necesario para incrementar la tasa de colisiones entre partículas. Finalmente, el tiempo de confinamiento debe ser lo suficientemente largo, ya que conforme aumenta el tiempo de exposición de las partículas, incrementa la probabilidad de que éstas se fusionen. La temperatura a la que la velocidad de generación de potencia excede a la de pérdida se le llama temperatura de ignición crítica. Esta temperatura, para la reacción de deuterio-deuterio, es aproximadamente 400 millones de grados Kelvin, y para la de deuterio-tritio es alrededor de 45 millones de grados. En la siguiente gráfica de potencia contra temperatura, podemos observar la potencia generada por las reacciones deuterio-deuterio y deuterio-tritio a cierta temperatura, así como la pérdida de potencia, que es la que se ve como una línea recta. Esta pérdida de potencia se produce principalmente mediante un mecanismo de radiación, que se conoce como Bremsstrahlung. Este término viene del alemán y quiere decir radiación de frenado. Mediante este mecanismo se emite radiación principalmente de rayos X, debido al gran número de colisiones entre iones y electrones en el plasma. En esta gráfica tenemos dos temperaturas críticas de ignición, que se encuentran en el intersecto de la línea de pérdida de poder con cualquiera de las curvas de generación de poder por las reacciones. Los otros dos aspectos que mencionamos que eran importantes eran la densidad de iones y el tiempo de confinamiento. La densidad de iones se refiere a la proporción de átomos que se encuentran ionizados en el plasma. Por otro lado, el tiempo de confinamiento es el tiempo en el que los iones que interactúan en las reacciones de fusión se encuentran a una temperatura igual o mayor a la temperatura de ignición. El físico británico J. D. Lawson probó que la densidad de iones y el tiempo de confinamiento deben de ser lo suficientemente grandes para que la energía de fusión liberada sea mayor a la energía requerida para calentar el plasma. Mediante la comparación de datos empíricos, Lawson estableció un criterio que sirve para determinar si la energía neta es positiva. Como dijimos, dentro del reactor se generó un plasma cuando se calienta a altas temperaturas el combustible de deuterio y tritio. Estos se fusionan cuando la energía térmica supera la energía de enlace. Los iones y electrones se disocian formando el plasma. La característica que nos interesa del plasma es que interactúa con los campos eléctricos y magnéticos. Las reacciones de fusión que se llevan a cabo en los laboratorios son difíciles de controlar, y como el plasma se encuentra extremadamente caliente, esto debe confinarse.
porque podría fundir cualquier material. Existen dos tipos de confinamiento, el magnético y el inercial. El reactor de fusión más prometedor es el tokamak, inicialmente desarrollado en Rusia, el cual sigue el principio de confinamiento magnético para contener el plasma, dado las altas temperaturas. En principio es simple en diseño, pero en realidad es bastante complicado. Se tienen bobinas superconductoras que producen un campo magnético que corre a través de todo el toroide de plasma, lo cual genera que las partículas puedan viajar indefinidamente a lo largo del toroide. Ya tenemos un campo toroidal, pero para tener un confinamiento necesitamos una corriente toroidal en el plasma, lo cual produce un campo magnético alrededor del plasma. Cuando juntamos los dos campos magnéticos, obtenemos un campo helicoidal. El por qué debe tomar esta forma el campo es bastante complicado, pero de alguna manera las partículas deben pasar tiempo tanto en la parte interna como externa del toroide de plasma. Bueno, el confinar el plasma no es suficiente para lograr fusión. Además, debe estar a muy altas temperaturas. Se utiliza la inyección de haces neutros y dos fuentes de ondas electromagnéticas de alta frecuencia. El propio movimiento de las partículas, debido a los campos magnéticos, hace que éstas choquen entre sí, y de esta manera aumente la temperatura. El calentamiento por ondas funciona bajo el mismo principio que un microondas. La energía es transferida a los iones del plasma mediante un haz de radiación electromagnética de alta intensidad, con frecuencias desde 40 hasta 50 MHz. El propósito de la inyección de haces neutros es que mediante colisión transfieran su energía a las partículas del plasma. El ITER en Francia planea ser capaz de calentar el plasma hasta 150 millones de grados Celsius, 10 veces más grande que la reacción hidrógeno-hidrógeno dentro del Sol. Entre los elementos más característicos, además de las bobinas superconductoras antes mencionadas, se encuentra la cámara de vacío, dentro de la cual se encontrará el plasma caliente, el cual no será capaz de tocar las paredes. Dado que los neutrones dentro del plasma no son partículas cargadas, estas pueden escapar del campo electromagnético. De hecho, los neutrones cargan cerca del 80% de la energía del plasma. Estos neutrones serán recolectados por el denominado blanket. Algunos de estos serán capaces de producir la reacción generadora del tritio. El criostato cubrirá tanto la cámara de vacío como las bobinas, y su función es mantener un ambiente de vacío y bajas temperaturas. Hola, mi nombre es Luis Edas y me tocó investigar el tema de fusión nuclear. Mientras estábamos investigando, nos resultó bastante interesante el tema. Nos dimos cuenta que hay secciones de este tema que son algunas fáciles de entender, otras bastante complicadas y avanzadas, pero resulta muy interesante en general el tema. De verdad espero que en un tiempo no muy lejano podamos disfrutar de este tipo de energía eléctrica generada a partir de las reacciones nucleares, porque considero yo, este podría ser considerado un evento que puede partir una etapa en la historia de la humanidad, ya que actualmente la demanda energética en una sociedad creciente como la actual es un tema muy grande, y dar la solución a ese problema pues creo que puede ser un evento muy importante. Hola, soy Carlos Marroquín y escogimos el tema de fusión nuclear porque creemos que es un tema importante e interesante, y muchos alumnos de física como nosotros debemos de saber al respecto sobre este tema, y a los que les guste la ciencia. Muchos países primermundistas están muy interesados en ello, de crear energía con este método, y por esa razón creemos que será importante en un futuro comercialmente y también ecológicamente, y por esa razón escogimos nuestro tema. Hola, soy Luis Javier Ramírez y creo que
uno de los aspectos que es más problemático ahorita en el área de fusión nuclear es el poder lograr que esto sea económicamente viable, que es algo que está intentando lograr el ITER. El ITER es una colaboración entre muchos países como Japón, Estados Unidos, Francia y muchos otros países europeos y países primermundistas, en donde están, bueno, como ya dije, intentando demostrar que esto puede ser económicamente viable. Y actualmente están invirtiendo entre todos alrededor de 14.000 millones de dólares. Para que se den una idea, esto es solo como 1.4 veces más de lo que invirtió Brasil para el Mundial del 2014, el año pasado, o como 70 veces lo que costó el estadio de Rayados.